Hoy les traigo una gran película de uno de los personajes más queridos de Disney, Stitch, que en su tiempo en la Tierra se enteró que no era el único de su especie que el Dr. Jumba creó, que junto a Lilo tenía la misión de resolver el misterio de cuántos familiares tiene, rescatar a Jumba de un malvado villano y traer justicia sobre la Alianza Galáctica, por lo que en esta loca aventura les contaré todo lo que pasó a detalle en la película de Stitch y el multiverso de primos. Grilled cheese. Pero primero, los invito a suscribirse al canal de Circuito 1, que si quieren saber más sobre la Fórmula 1, noticias o conocer la historia a detalle acerca de este increíble deporte, no duden en hacerlo. Apoyarían mucho a esta narradora. En fin, esta historia comienza en el sistema Turo, en alguna parte del espacio, donde una nave se incorpora a un centro de comando. Era el gigante Gantu, también conocido como el Capitán Gantu. Es el antiguo archienemigo de Lilo y Stitch, con una personalidad brusca y militante, que por órdenes de la Alianza Galáctica se la pasaba detrás de 626. El caso es que se comunicaba con el malévolo Dr. Hamsterville, un pequeño hámster al que suelen confundir con un ratón. Hamster-like, not Gilbert Hamster! Antiguamente era el compañero del Dr. Jumba y juntos planeaban crear un ejército de experimentos para dominar el universo. Volviendo con Gantu, estaba pidiéndole trabajo al ratón, ya que había renunciado a su trabajo anterior como capitán intergaláctico, pero el roedor lo criticó porque se le había escapado el experimento 626 en la anterior película de Lilo y Stitch, pero a Hamsterville eso realmente no le importaba. Estaba en busca de algo más y Gantu lo podría encontrar, y justo estaba en el planeta Tierra, donde nos transportamos a las islas de Hawái, donde vemos a toda la familia. Ya saben, Nani, la hermana de Lilo, David, el novio de Nani, Jumba y Pickly. Por si no lo sabían, Pickly era un ex miembro de la Federación Galáctica, que después se convirtió en el socio de Jumba Yokiba, un autoproclamado genio malvado responsable de la creación del infame experimento 626. A quien estaban buscando junto a Lilo, que como siempre estaban en alguna parte de la playa haciendo travesuras, y ella le enseñaba a ser un primo común y corriente, no tan alienígena, ya que Stitch, o sea el experimento 626, que como fue un experimento genético ilegal de Jumba, fue perseguido por la Alianza Intergaláctica, ya que su función principal era destruir todo lo que tocaba, anormalmente fuerte y virtualmente indestructible, pero sobre todo travieso. El caso es que Lilo le estaba enseñando a ser bueno, normal, pero a toda persona que se le acercaba algo malo pasaba o a todos se espantaba, creando un tremendo desastre, por lo que Nani y los demás le echaban la culpa a Lilo, desanimando a Stitch, que por más que trataba se sentía un fenómeno extraño, que mientras estaban en su cuarto, Lilo le trajo un helado, tratando de animarlo, diciéndole que era único, como Frankenstein, y que no estaba mal serlo, que mientras Pickly trataba de cocinar, Nani le dio dinero para que pidiera una pizza. Por otro lado, vemos que Stitch va con Jumba para preguntarle si tenía primos, pero el marciano le dijo que él era único, como él, que no tenía familia ni relativos, desanimando a 626, que en ese momento alguien tocó a la puerta, pensando que era el de la pizza, pero no, era Gantu, apuntándoles con una pistola. Todos pensaban que venía por Stitch, pero el gigantón venía por algo que Jumba escondía, dejándonos saber que tenía 625 experimentos iguales que Stitch. Jumba lo negaba todo, pero Gantu encontró a uno, y como le dijo que Hamsterville seguía vivo y quería sus demás creaciones, secuestró a Jumba, por lo que Stitch trató de detener su nave. Aún así, Gantu logró escapar. Entonces 626 encendió la nave espacial y junto a Lilo fueron por su amigo, que cuando Nani y David regresaron, encontraron la casa destrozada y no había nada, sin saber que su hermana estaba en el espacio luchando y persiguiendo al Capitán Gantu, quien aceleró, les disparó y a la velocidad de la luz los lanzó de regreso a la Tierra, que al llegar a casa estaban muy desanimados, pero Stitch no se dio por vencido y buscó a Pickly, que le contó que Jumba tenía algo que Gantu quería, encontrando una máquina
máquina llena de células o de núcleos de aquellos otros experimentos, esos 625 que Hamsterville buscaba. Al ver esto, Plicky se los quitó y les prohibió tocarlos, que con ellos podrían crear una catástrofe. Ya después, Nani les preguntó qué les pasó, contándole todo lo que sucedió, que debían salvar a Jumba, que era Ohana, por lo que Nani llamó al agente Cobra Bubbles, a quien vemos en la primer película. Es un exagente de la CIA que tenía contactos con los alienígenas. I am so sorry about that. Y como no contestaba, Plickly trató de comunicarse con el espacio, dándole tiempo a Lilo y Stitch para tomar los experimentos y probar a uno de ellos. Así que tomaron un núcleo y lo pusieron en agua, donde rápidamente apareció un ser como Stitch, pero más largo, amarillo y eléctrico, que causó un apagón y por la corriente se fugó, desanimando a Stitch, ya que perdió a Jumba y a un primo, a quien Gantu llevó con Hamsterville. Resulta que el hámster fue quien pagó por los experimentos que Jumba creó, incluyendo a 626, o sea Stitch, pero Jumba no se los quería dar, ni revelarle nada del tema, enfureciendo al roedor, que le ordenó a Gantu interrogar al experimento que encontró, que mientras tanto en la Tierra, Lilo y Stitch buscaban en la selva el experimento que escapó, encontrándolo con rastros eléctricos. Ese es Sparky, es el experimento 221, que podía generar electricidad y crear mucha iluminación. Volviendo con Jumba, Hamsterville y Gantu querían activar a un experimento para que atacara a Jumba y les dijera dónde estaban los demás, pensando que iba a ser un experimento letal y macabro como Stitch. Pero en vez de eso, salió un ser amarillo y regordete, que no le hizo nada a Jumba, era amigable y podía hablar. Este personaje se llama Ruben, también conocido como Experimento 625. Lo vemos como el secuaz de Gantu. Posee todos los poderes de Stitch, pero a diferencia de 626, él podía hablar, pero era muy perezoso y tragón, enfureciendo a Hamsterville, al mismo tiempo que Lilo y Stitch encontraron a un grupo de niñas en un campamento, triste de que no la invitaron, diciéndoles que buscaban a una alienígena, por lo que Myrtle y las demás se burlaron de ella, llamándola fenómeno, así que Stitch las espantó, pero al irse, el experimento apareció. Ya después llegaron a casa y huyeron de Nani, cuando Plickly al fin logró comunicarse con Jumba, alarmando a los malos que tenía comunicación, por lo que el hámster tomó la llamada, diciéndole al marciano o que les daba los otros 624 experimentos o mataría a Jumba, desesperando al marciano. Pero al día siguiente, Cobra Bubbles llegó pidiéndole ayuda, pero la gente ya sabía todo lo que pasaba, que interceptaron una llamada y localizaron al hámster, que debían hacer el intercambio de los experimentos y salvarían a Jumba, pidiéndole a Lilo y Stitch que no se metieran, pero obviamente no le iban a hacer caso y se robaron el coche de Bubbles, manejando por la isla haciendo travesuras, recopilando información y pistas del experimento que escapó, pero al final lo encontraron en un hotel, causando pánico y caos por doquier, que cuando Stitch lo encaró, el ser lo electrocutó. Aún así Lilo logró atraparlo y llevarlo a casa, donde por primera vez Stitch sentía que tenía un primo, un familiar, era igual que él de cierta manera, por lo que ahora 626 no lo quería entregar, aunque fuese malvado. Entonces Lilo le tuvo compasión y se lo iban a quedar. Mientras tanto, Bubbles y los demás esperaban la llamada de Hamsterville, que les dijo dónde se encontrarían, pero cuando Bubbles se subió a su coche, los cables estaban todos mordisqueados por Stitch, así que se fue en una jeep diciéndole a Lilo que no fuera y que se quedara en casa. Obviamente no le hizo caso a Nani. Encendieron el coche de Bubbles y fueron al faro, donde se encontrarían con el hámster, que al llegar en la nave de Gantu dejó impactados a todos con su tamaño. El caso es que sacó a Jumba y lo iban a intercambiar, pero como faltaba un experimento, el roedor se enfureció y lo quería desintegrar, pero por suerte Lilo lo detuvo y le mostró el experimento que faltaba. Al verlo, Bubbles le dijo que lo entregara, pero por Stitch, la niña se negó y lo liberó, dándole tiempo a Stitch de salvar a Jumba de Gantu. Y Bubbles mandó la señal a la Alianza Galáctica, que trató de arrestar al hámster, pero como se resistió, lo iban a desintegrar con todos los experimentos. Al escuchar esto, el Stitch eléctrico los detuvo, dándole tiempo a Hamsterville de escapar con todos y los núcleos. Así que Lilo y Stitch se metieron a la nave de Gantu
Gantu y con el primo se fueron al espacio. Pero lo bueno de esto es que en la nave Stitch se robó los núcleos y Lilo los liberó por la ventana, esparciéndolos por toda Hawái, salvándole la vida a 623 seres. Pero esto les causó un gran problema a la Alianza Galáctica. Al final, Gantu atrapó a Lilo y Stitch, esperando que pronto los salvaran, ya que la familia jamás abandona ni te olvida. En fin, el hámster le dio las gracias a Lilo por entregarle el experimento más peligroso de todos, o sea, Stitch, y lo iba a clonar y lograr tener el diabólico ejército que tanto quería, llevando a Stitch a una cabina de clonación, mientras a Lilo le iban a enviar muy lejos. Pero en ese momento una alarma sonó y Gantu paró la ejecución, ya que 625 lo interrumpió por un tonto queso. Cuando el primo eléctrico encontró a Stitch, lo liberó y así atraparon al hámster, poniéndolo en su lugar, dejando a cargo al eléctrico mientras él fue en busca de Lilo, escuchando su grito de ayuda, que al encontrarla con su rastro, la protegió de Gantu, encerrándolo en su propia nave junto a Ruben, aterrizando en la Tierra, sin poder regresar al espacio, mientras Lilo y Stitch volvieron con Bubbles, entregando a Hamsterville. Con esto, Lilo se quedó con Sparky, dándole un hogar en el faro de la isla, que con su gran poder alumbraría los mares. Al ver esto, la jefa suprema intergaláctica decía que debían evacuar la Tierra, que habían cientos y cientos de experimentos muy peligrosos por ahí, que no estaban a salvo, pero Lilo le dejó ver que no eran malos, que podían cambiar, y un ejemplo fue Stitch. Dicho esto, ella le dio la tarea a la niña de encontrar esos 623 núcleos y darles un hogar tal como a Sparky, que si lo hacía no los matarían, emocionando a la niña que sería como buscar huevos en Pascua. Pero vamos, habían cientos y cientos de ellos por todo Hawái, se iban a tardar una eternidad, y todo esto lo podemos ver en la serie de Lilo y Stitch, que si les interesa pronto se las voy a contar. En fin, gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado esta gran película, es un clásico de Disney Channel. Si les gustó, suscríbanse al canal para más contenido sin igual, les mando un saludo y como siempre sigan siguiendo pelis.